nuestro entrevistado esta jornada de hoy tenemos aquí en la mesa de 8 AM a Germán Benítez, el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. En la campaña se hablaba que la movilidad arrancaba por las veredas. Y las veredas de Montevideo, en algunos barrios no hay directamente veredas, en otros está muy deteriorada. ¿Cómo es el trabajo de ahora en más con esta situación? Bien, nosotros planteamos en campaña un programa, una estrategia en materia de movilidad que le llamamos Montevideo Más Ágil, que tenía 7 objetivos específicos, uno de los cuales era la inversión en infraestructura. Y en la parte de infraestructura nosotros tenemos previsto una inversión importante en infraestructura vial, en mantenimiento de calles, básicamente, y un plan de veredas. La lógica con la que hoy funciona la reparación de veredas, nosotros entendemos que es válida, que es en la medida en la que se le va cobrando al vecino, se van destinando esos fondos a reparar otras veredas, pero el diagnóstico que nosotros hacíamos era que le faltaba potencia, porque el ritmo al cual se deterioran las veredas supera la capacidad que tenía esa herramienta, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteando es obtener financiamiento, destinarle una cantidad similar a la que le estamos destinando a reparar calles, a las veredas, con el siguiente formato. La Intendencia va a determinar en aquellos corredores de alta demanda de tránsito peatonal. Ahí, como tú decías, hay algunos lugares que tienen veredas, hay algunos lugares que no tienen veredas. Entonces va a determinar las prioridades. Se le va a indicar al vecino que su vereda va a ser reparada, en los casos en los que el vecino sea claramente identificable, obviamente. El vecino va a tener un plazo muy perentorio, estamos hablando de meses para repararla, y si no lo repara, la Intendencia se hace cargo de la reparación. Y después se la cobra al vecino. Y después lo que se hace es se la financia al vecino de tal manera de que no sea oneroso para el vecino el gasto final. Ah, bien. Bien. ¿Eso es a partir de cuándo? Nosotros en la campaña lo que planteamos es que dentro de los primeros 180 días de gobierno, conjuntamente con la presentación del presupuesto, nosotros ahora estamos trabajando en la presentación del presupuesto, hay que presentarlo en diciembre, vamos a presentar tanto el plan de mantenimiento de infraestructura vial de calles como el plan de veredas. Muchas veces tiene que ver con crecimiento de raíces u otras cuestiones. La poda también está muy ligada a la problemática diaria que tienen los vecinos en la zona de las veredas. ¿Cómo se está yendo por ese lado? Que también es un tema, ¿no? El de la poda. Es un muy buen punto el tuyo, porque en realidad nosotros lo que estamos definiendo, lo que vamos a definir es, en algunos lugares nosotros vamos a poder identificar al vecino al cual le podamos cobrar, en otros no. En ese caso la Intendencia se tiene que hacer cargo del costo de la vereda o del sendero peatonal. En aquellos lugares en donde se entienda que hay una intervención, es necesaria una intervención en arbolado, por ejemplo, las raíces. Yo vivo en el Prado y lo vivo diariamente, ¿no? Cómo las raíces rompen la vereda. Es razonable de que una parte del costo lo asuma la Intendencia. Entonces nosotros lo que vamos a definir en estos próximos meses no solamente es el mapa o por dónde vamos a empezar en la reparación de veredas y cuál va a ser el formato de contratación de empresas y todo ese tipo de cosas, sino también cuál es el formato de financiamiento que se le va a ofrecer al vecino y en ese marco cuál va a ser el costo que va a asumir la Intendencia de Montevideo. Pero si los árboles no dependen del vecino, ¿por qué se le va a cobrar? No, justamente, hay algunas roturas de veredas que son, por ejemplo, hay una casuística que es bastante frecuente en Montevideo, que es el estacionamiento arriba de la vereda. Ah, bueno, está bien. Entonces, hay algunos lugares donde el deterioro se debe a los años, y como por digesto la vereda es responsabilidad del frentista, en el mundo ideal el frentista debería mantenerla permanentemente. Bueno, eso sabemos que no ocurre. Entonces, hay determinada casuística que determina que el vecino tiene una responsabilidad, en primer lugar, la normativa. Pero hay parte de eso que nosotros entendemos que sí la Intendencia tiene que asistir en parte del financiamiento de la vereda. Hay algunas avenidas que en horas picos se complica muchísimo el tránsito, ya sea quizás la Rambla, Avenida Italia, 8 de octubre. Ahí hay una combinación con los semáforos también. ¿Se van a coordinar más los semáforos? Nosotros tenemos la intención de mejorar la coordinación semafórica. Vamos a presentar, esto forma parte de atacar la estrategia que planteamos en la campaña electoral.
Nosotros en las próximas semanas vamos a presentar un primer paquete de medidas que tienen que ver, esto es obviamente por iniciativa del intendente y trabajado con los equipos técnicos del Departamento de Movilidad. Vamos a presentar un paquete de medidas que van a ir en ese sentido, en el sentido de mejorar la semaforización, de mejorar la fiscalización, alguna medida que tenga que ver con las picadas de motos, que estamos pensando. ¿Qué? Bueno, estamos pensando, a ver, estas 2 semanas han sido muy intensas, ayer cumplimos 2 semanas, han sido muy intensas y hemos recorrido parte de las dependencias del Departamento de Movilidad en Montevideo. Y en Pérez Castellano está el depósito de motos. Y lo que nos decía el muchacho que trabaja ahí, el funcionario, es que normalmente cuando una moto es incautada por cualquier motivo, esa moto por lo general ya tiene multa, ya tiene deuda de patente. Por eso no la retiran. Entonces no la retiran. Claro. Pero hay una casuística que sí se está registrando, es que quienes van a retirar la moto con mayor frecuencia son aquellas motos que participan como espectadores o activamente en picadas. Entonces nosotros estamos trabajando, viendo a ver cómo podemos mejorar la normativa, de tal manera de nosotros obstaculizar un poco que a los 2, 3, 4 días de haberle sido retirada la moto, la persona vuelva a hacerse del vehículo. Ahí hay que modificar la reglamentación. Ahí nosotros estamos trabajando justamente, no quiero adelantar medidas concretas, porque estamos trabajando en eso, pero la idea va a definir de qué manera nosotros, complementando a otras instituciones como la UNACEB, que yo vi que ustedes convocaron al director de UNACEB hace relativamente poco, cómo está trabajando la UNACEB ese tema. Nosotros desde la Intendencia de Montevideo, ¿qué podemos hacer para desestimular y erradicar en la medida de lo posible la práctica de las picadas? ¿Y en qué sentido iría esa decisión? No, justamente, forma parte del paquete que vamos a presentar y la medida concreta es la Porque el tema de la multa es a nivel nacional. Tenemos ideas que estamos trabajando en mecanismos de prevención y mecanismos de desestímulo de las picadas. Poner más oficiales de la Intendencia controlando, más controles. Hay un trabajo que tiene que ver con la inteligencia que se hace con policía caminera, con la policía en particular. Pero ya les digo, no voy a adelantar nada hasta no tener un paquete concreto, porque es lo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. En relación a las motos y a las picadas, porque ayer a las 2 de la mañana me despertó un ruido muy fuerte de una picada en la Rambla, ¿se va a empezar a controlar más el tema de los caños de escape y la sonorización que complica mucho también la convivencia de la ciudad? Sí, a ver... ¿O cómo se lleva a cabo? Porque sabemos que hay una regulación, pero ¿qué ha pasado? Bien. Nosotros estamos... El tema de los caños de escape es un tema que molesta a la ciudadanía. Nosotros lo que estamos tratando es de, en estos primeros días, ver nuestros principales problemas. Nosotros entendemos que en el caso de las picadas el principal problema está vinculado a la seguridad vial, a la seguridad de la gente. Hay gente que ha fallecido lamentablemente afectada por picadas. Ese es nuestro objetivo en estos días de Asunción. El tema de los escapes va a ser abordado. En este momento estamos trabajando más en otras dimensiones del problema. Movilidad. Movilidad, ciclovías. Nos encontramos con cada vez más ciclovías en la capital. ¿Se va a aumentar? Sí. Nosotros entendemos... En este momento hay unos 80 kilómetros de ciclovías y bicisendas. El gran problema que tienen la ciclovía y la bicisenda es que en muchos casos no está conectada entre sí. Entonces, lo que termina pasando, si tú, el ciclista, digamos, que nos está viendo, va a entender, hay un tramo que va a ser en ciclovía, después se va a tener que meter en tránsito mixto con autos, taxis, ómnibus, camiones, en donde hay un tema de seguridad. También el ciclista, porque va a menor velocidad que el resto de los vehículos, enlentece el tránsito. Entonces nosotros entendemos que como parte de las medidas de ordenamiento del espacio vial, deberíamos disponer más ciclovías señalizadas, obviamente, como están las ciclovías que están hoy en día. ¿Se tienen puntos ya para Hay una iniciativa prioritaria. Te quería completar la idea anterior. El gran problema es que las ciclovías no están conectadas. Claro. Entonces nosotros tenemos que definir
Ya hay proyectos, ya hay un paquete de proyectos, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es priorizarlo y en el marco de la discusión presupuestal de la Intendencia darle recursos. O sea que los ¿no? números de la Intendencia no son los mejores. Exactamente, en un contexto Sí. exigente, determinar prioridades. Entendemos que hay una zona de la ciudad, que es la zona oeste del departamento, de la ciudad, que no está adecuadamente servida por bicicletas y que tiene tránsito de bicicletas, que viene mucha gente que viene a trabajar al centro de Montevideo y a otras zonas. Entonces, una ciclovía hacia el oeste es una prioridad y luego sí, con pequeños proyectos, empezar a terminar de conectar lo que hoy en día es la malla de ciclovías y bicicletas. Al aire estamos viendo la ciclovía de 18 de julio. ¿Fue efectiva, no fue efectiva? ¿Usted comparte esta ciclovía? Yo creo que en términos de resultados fue efectiva. Yo creo. Hay resultados cuantitativos, hay evidencia de que esta ciclovía, a partir de que fue instalada, fue utilizada. Nosotros entendemos de que así como está, por el momento, se va a quedar así. O sea, no hay motivos para modificarla. Después hay otros proyectos que tienen que ver con el transporte público, que en principio no estarían afectando, por lo menos lo que nos han presentado, no estarían afectando el trazado de la ciclovía, pero que si lo afectara nosotros tendremos que analizar hacia dónde la moveríamos. ¿Qué proyectos, por ejemplo? Bueno, nosotros ahora nos incorporamos a un proceso que viene liderado desde el principio de marzo por el Ministerio de Transporte. Se están contratando varias consultorías. En esta semana, la semana que viene, vamos a empezar a tener los primeros resultados de las consultorías, que son en materia de los ramales. Ustedes conocen el proyecto, la idea general son 2 ramales, uno sobre Avenida Italia y otro sobre 8 de octubre. Sí. Las distintas iniciativas que se presentaron tienen distinta extensión, tienen distintas características. Lo que está haciendo el gobierno en este momento es, a través de estudios, definir un proyecto del gobierno. Entonces, nosotros ahí ahora estamos recibiendo son los resultados de consultorías de materia ingenieril, arquitectura. ¿Para hacer qué, perdón? Para hacer el troncal de transporte público, los más 2 central. troncales, que además requieren una conformación diferente de las líneas de transporte público. Claro. Porque a ese troncal le tienen que llegar líneas alimentadoras desde distintos puntos del departamento. Bueno, y hablando de Avenida Italia, por ejemplo, hay un reclamo muy grande y hace 2 días tuvimos acá al intendente de Canelones, Francisco Legnani, y es crear un sistema metropolitano integral, ¿no? Entre Exacto. Montevideo y Canelones, sobre todo para las miles de personas que viajan todos los días de Canelones a Montevideo a trabajar. ¿Cómo se está proyectando en ese sentido? Exacto. Bueno, la idea del proyecto del Ministerio de Transporte es justamente que sea metropolitano. Aquí estamos hablando de unir Ciudad de la Costa y todo el ramal de Camino Maldonado, Pando, con el centro de Montevideo. Los 2 ramales terminan el 18 de julio. ¿Afectaría la ciclovía de Avenida Italia? Ese tipo de cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es, la prioridad es el transporte público. Hablando de modificaciones, ¿no? Exactamente, y la conformación del proyecto, que es el gran proyecto, yo no recuerdo un proyecto de este tamaño en materia de transporte público. Ese proyecto va a determinar que después quizá haya que hacer alguna modificación en trazados de ciclovías, por ejemplo. Teniendo en cuenta la tecnología, ¿no? Y que en el teléfono uno ahora tiene todo. ¿Las paradas inteligentes no llegaron un poco tarde al país? Bueno, hay una discusión que se dio, una controversia que se dio en el momento de la instalación. Yo creo que son complementarias la información. Es cierto que hoy en día la vida de las personas transcurre por el celular. También es cierto de que me pasa, voy a poner un ejemplo bien terrenal que me pasa en mi casa. Yo en el celular tengo reloj. Pues yo tengo un reloj de pared. Y yo miro el reloj de pared tanto como mi celular. Entonces, digo, la persona que llega a la parada no siempre registró, chequeó en la aplicación cómo ir, cuáles son los horarios, cuál es el próximo que deben venir. Entonces, yo lo que en un momento me intentaron meter en la conversación y yo lo que dije, bueno, son complementarias. No es que llegaron tarde, quizás en otros lados del mundo lo que se da es al revés. Claro. Primero llegan las paradas con información y luego la aplicación del celular que te brinda la solución en el celular. Yo creo que la solución es complementaria y no la veo sustituta y no la veo que moleste, que perjudique. ¿Se van a hacer algunas modificaciones de flechamientos de calles? ¿Están previstos?
No dentro de este primer paquete que Sí. vamos a presentar, pero sí estamos estudiando en el marco de lo que viene en adelante, lo que se llama la explotación de los pares viales. Los pares viales son dos calles que son las dos doble vía, o una es doble vía y la otra flechada, pero usan el mismo espacio y unen el mismo origen con el mismo destino, más o menos. Entonces nosotros flechando una en un sentido y otra en otro, podemos quizás mejorar la agilidad de la circulación. Hay un par de ideas que estamos trabajando en la vuelta, pero eso es para una segunda etapa de propuestas. ¿Y estacionamientos? Ah, perdón, No, ¿seguías no, con lo dale, mismo? no, dale. ¿Estacionamientos? Faltan en todas partes de la ciudad. Cada vez hay más autos, una cosa de locos. Bueno, a ver, es ¿Hay algún cierto, proyecto? hay una lógica que tiene que ver con el uso del espacio vial por los autos. Yo creo que nuestra prioridad debería ser mejorar el transporte público. Para eso se está definiendo este proyecto que va a ser enorme, pero que va a demorar un tiempo en ver la luz. En el interín nosotros tenemos que definir mejoras en circuitos, en recorridos, en horarios, en frecuencia. Nosotros, en términos de uso del espacio vial por auto, a lo que nos comprometemos es a la agilidad, a eso nos comprometimos a la campaña, y nosotros nos comprometemos a unir puntos con puntos, origen con destino. Hay una lógica así de saturación muchas veces en los puntos de origen y destino por temas de estacionamiento. No es nuestra iniciativa por ahora. En un momento se me preguntó por estacionamientos privados, licitaciones. Lo que ha pasado en los periodos anteriores es que las licitaciones de estacionamientos privados resultaron desiertas. Entonces hay que ver de qué manera podemos mejorar el interés público de tener estacionamientos con el interés público de tener un buen servicio de transporte público que sustituya la chance de que la gente use el auto. Aquí no queremos penalizar la tenencia de auto, porque en realidad para nosotros es bueno que la gente periódicamente renueve su auto, porque son autos más seguros normalmente, ¿no? Lo que nosotros queremos fomentar es, cuando uno tiene un traslado totalmente estandarizado, de casa al trabajo, del trabajo a casa, o de casa al local de estudio, del local de estudio a casa, que haya un ómnibus que sirva a ese trayecto de forma satisfactoria, ¿no? De forma adecuada para la gente. Nosotros eso entendemos que puede llegar a reducir la demanda por espacio vial de estacionamiento. El tema es el tiempo. El tema es el tiempo, exactamente. Sin duda. Otra de las consultas, ¿hay alguna evaluación que tenga la Intendencia de Montevideo con respecto a las modificaciones de las velocidades en la Rambla? 45-60. ¿Es efectiva? ¿No es efectiva? ¿Se respeta? ¿Se respeta? Algunos que no, otros que sí. ¿Cómo se hace la evaluación de esa idea que sacó de Europa, no? Normalmente se respeta porque, entre otras cosas, esas disposiciones funcionan en espacios, en calles, Sí. en avenidas que están controladas por el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, que tiene la semaforización centralizada y puede determinar excesos y multarlos. Nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión donde uno de los temas que le planteé al equipo técnico es revisar las velocidades mínimas y máximas de la ciudad. No quiero confirmar, pero puede formar parte de este primer paquete Sí. de medidas, la revisión de las velocidades en algunas partes de la ciudad. Una puede ser la Rambla. Podría ser la Rambla. Podría ser la Rambla. ¿Alguna otra medida más que en este primer paquete? Aparte, bueno, veredas, ¿qué más dijo? Semáforos. ¿Radares? ¿Radares? No quiero ¿Más spoilear. radar? ¿Más ¿Más radares? No, en este momento tenemos 53, Ojalá que no, pero bueno. 53 puntos de radar. Tenemos 53 puntos. A ver, el tema del radar muchas veces se suele recibir con rechazo. El radar existe por una necesidad, que es una necesidad vinculada a la seguridad vial y al ordenamiento de la velocidad del tránsito. Nosotros no renegamos de los radares, para nada. Entendemos que cumplen una función. En este momento tenemos 53 radares dispuestos en distintos puntos del departamento. No están nuestros planes extender la cantidad de radares. Sí, obviamente, hacer uso de los radares que tenemos instalados hoy. ¿Modificarlos de lugar? Bueno, hay algunos lugares en donde se ha evaluado que quizás el radar esté obsoleto en ese lugar, digamos, que ya no cumpla la función,
Y ahí sí, pero son muy pocos, no son tantos, por lo menos lo que estamos vislumbrando, estamos hablando de menos del 10% de los radares estarían en condiciones de ser cambiados de lugar. Para ir cerrando, ¿cuándo se va a hacer la notificación de estas nuevas medidas por parte de la Intendencia? Estamos trabajando, yo estimo que entre fines de septiembre y principio de octubre vamos a estar ya a nivel generalizado convocándolos para comunicarles, obviamente. Después vendrá las salidas a los medios, si me invitan vuelvo. Por supuesto, ya ningún queda problema. invitado al otro día de que lo anuncie. Ya está comprometido. Lo esperamos. Muy bien. Vemos la fecha después. Muy bien, pero la idea es que no demore mucho más que eso. Gracias, Benítez. Muchas gracias. Un placer Gracias a recibirlo. ustedes.